¿Qué significa realmente el trabajo en tu vida? ¿Es solo un medio para ganar dinero o lo ves como una oportunidad para crecer, contribuir y encontrar propósito? En este video exploraremos la dimensión laboral, desde lo que recibimos de nuestra actividad profesional hasta lo que aportamos y cómo equilibrar esta dimensión para vivir con mayor bienestar. Comenzamos. La dimensión laboral abarca dos aspectos fundamentales: la actividad profesional y la gestión de recursos. La actividad profesional comprende todas las acciones que realizamos dentro de un entorno laboral, desde las tareas específicas que desempeñamos hasta la manera en que utilizamos nuestras habilidades y conocimientos para generar resultados. Nuestra actividad profesional no solo nos permite aplicar nuestras competencias técnicas, sino que también influye en la forma en que interactuamos con otros, resolvemos problemas y contribuimos al éxito de una empresa, un equipo o un proyecto. Además, cada trabajo que realizamos deja una huella en nuestro entorno, ya sea proporcionando soluciones innovadoras, mejorando procesos o impactando la vida de otras personas a través de nuestro esfuerzo y dedicación. La gestión de recursos se refiere a cómo distribuimos y utilizamos tres elementos fundamentales en nuestra vida laboral: el tiempo, la energía y los ingresos. Administrar adecuadamente nuestro tiempo implica priorizar tareas, establecer límites y mantener un equilibrio entre la dimensión laboral y las otras dimensiones de la vida. La gestión de la energía abarca el bienestar físico y mental, asegurando que mantenemos hábitos saludables que nos permitan ser productivos sin caer en el agotamiento. Finalmente, el manejo de los ingresos. No solo se trata de recibir un salario, sino de planificar su uso de manera estratégica para garantizar estabilidad financiera, invertir en crecimiento personal y disfrutar de la vida sin caer en preocupaciones económicas innecesarias. Cuando equilibramos estos dos aspectos, transformamos el trabajo en una fuente de propósito y crecimiento en lugar de una simple obligación. El trabajo no debe ser visto solo como un medio de subsistencia, sino como un espacio donde podemos aprender, evolucionar y contribuir con nuestras capacidades. No se trata solo de cumplir con un horario o de recibir un salario, sino de comprender que nuestra labor diaria puede influir en nuestro bienestar y en el de los demás. Un trabajo que nos motiva y nos permite mejorar constantemente nos brinda satisfacción, estabilidad emocional y una sensación de logro. El trabajo nos ofrece más que una compensación económica. Entre los principales beneficios están propósito e identidad. La dimensión laboral no solo es una vía para expresar nuestras habilidades, talentos y pasiones. Nos permite desarrollar nuestras capacidades, poner en práctica lo que sabemos y aprender nuevas competencias. Además, cuando nuestro trabajo se alinea con nuestros valores personales y profesionales, sentimos que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Al identificar cómo nuestro trabajo impacta en la vida de los demás o la sociedad en general, fortalecemos nuestra autoestima y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. En este sentido, la dimensión laboral puede convertirse en una fuente de realización personal y profesional cuando encontramos significado en nuestras actividades diarias. Estabilidad económica. La dimensión laboral nos proporciona los recursos financieros necesarios para satisfacer nuestras necesidades básicas, como vivienda, alimentación, salud y educación. Además, nos permite aspirar a una mejor calidad de vida al establecer metas personales y familiares de largo plazo, como la compra de una casa, la educación de nuestros hijos o el desarrollo de un emprendimiento propio. La estabilidad económica también brinda tranquilidad emocional, ya que reduce la incertidumbre y el estrés asociado a la falta de recursos, permitiéndonos tomar decisiones con mayor seguridad y planificar un futuro más sólido y equilibrado. Crecimiento continuo. El crecimiento continuo no solo implica capacitación formal, sino también la disposición para aprender de nuestros errores
innovar y mejorar nuestras estrategias de trabajo. Además, nos permite aumentar nuestra confianza y seguridad en nuestras capacidades, haciéndonos más valiosos dentro de nuestros equipos y en el mercado laboral. Redes sociales y colaboración. Las interacciones laborales nos permiten construir relaciones significativas con colegas, mentores y clientes, enriqueciendo tanto nuestra vida profesional como personal. Un buen entorno laboral fomenta la colaboración, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de redes de contacto que pueden abrir nuevas puertas en nuestra carrera. Estas recompensas no solo mejoran nuestra calidad de vida, sino que también nos motivan a dar lo mejor de nosotros mismos en nuestra actividad profesional. En el trabajo no solo recibimos beneficios, también aportamos valor de múltiples maneras. Habilidad y creatividad. Aplicamos nuestras capacidades para resolver problemas, generar innovación y mejorar continuamente nuestro entorno laboral. Las habilidades que poseemos nos permiten desempeñar nuestro trabajo con eficacia, aportando valor a nuestra empresa, equipo y clientes. Tiempo y esfuerzo. Nos comprometemos a cumplir con nuestras responsabilidades, no solo como una obligación, sino como una expresión de nuestra disciplina y dedicación. Cada tarea que realizamos requiere un nivel de entrega y concentración que, si se maneja con equilibrio, puede conducirnos a una mayor satisfacción personal y profesional. Trabajo en equipo y liderazgo. En el ámbito laboral, el trabajo en equipo es fundamental para lograr objetivos comunes de manera eficiente y armónica. La colaboración entre compañeros fomenta un ambiente de confianza, donde las ideas fluyen y las soluciones se construyen en conjunto. Adaptabilidad y aprendizaje. En un mundo en constante cambio, nuestra disposición a crecer y mejorar marca la diferencia. Saber que nuestras contribuciones tienen un impacto positivo nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir creciendo. Cuando cuidamos nuestra dimensión laboral, disfrutamos de múltiples beneficios. Bienestar emocional. Un trabajo significativo no solo nos proporciona estabilidad financiera, sino que también nos permite sentirnos útiles y valorados. Cuando realizamos una actividad que nos motiva y en la que percibimos que nuestras habilidades son apreciadas, experimentamos una mayor satisfacción y plenitud en nuestra vida diaria. Seguridad financiera. La estabilidad económica es un pilar fundamental de la dimensión laboral, ya que nos permite cubrir nuestras necesidades básicas, aspirar a metas a largo plazo y disfrutar de una vida con menos incertidumbre. Una buena administración de ingresos implica no solo recibir un salario, sino también gestionar de manera inteligente los recursos que generamos. Crecimiento personal y profesional. Cuando nuestra dimensión laboral es saludable, esto se refleja en todas las demás dimensiones de nuestra vida. A nivel personal, el crecimiento profesional nos ayuda a fortalecer la autodisciplina, la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos con una mentalidad de aprendizaje. Esto nos permite sentirnos más realizados y con mayor seguridad en nosotros mismos. Relaciones laborales positivas. Cuando en un ambiente laboral prevalece la confianza, la comunicación abierta y el trabajo en equipo, las personas se sienten más valoradas y motivadas, lo que mejora su desempeño y bienestar emocional. Además, las relaciones laborales positivas fortalecen la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva, promueven el sentido de pertenencia y crean oportunidades de crecimiento conjunto. Entonces, ¿cómo podemos cuidar y equilibrar nuestra dimensión laboral? Aquí tienes algunos consejos prácticos. Define metas claras. Establece objetivos profesionales y personales que te motiven y te ayuden a crecer. Encuentra propósito en tu trabajo. Reflexiona
sobre cómo tu labor contribuye al bienestar de los demás y al cumplimiento de tus principios. Gestiona tus recursos sabiamente. Prioriza el ahorro, la inversión y el gasto consciente para mejorar tu estabilidad económica. Equilibra tu tiempo. Dedica espacios para el descanso, la familia y el autocuidado. Recuerda que el bienestar personal es clave para un rendimiento laboral óptimo. Cultiva relaciones positivas. Construye un ambiente laboral basado en la empatía, la colaboración y el respeto mutuo. Conclusión. La dimensión laboral no se trata solo de trabajar, sino de cómo integramos nuestra actividad profesional en una vida equilibrada y significativa. Reflexiona. ¿Qué pasos puedes dar hoy para encontrar propósito y bienestar en tu trabajo? Hasta aquí el episodio dedicado al análisis somero de la dimensión laboral. Te recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito en tu diario de la felicidad, para ti mismo, y de ser posible, compártelas con todos nosotros. En la descripción de este video dejo una dirección de Instagram para que puedan comunicarse conmigo en privado para cualquier duda o comentario. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio de Kabil Programa. Hasta pronto.